Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Feliz y bendecido día para todos nuestros estudiantes. Hoy es viernes y damos por terminada esta semana con más habilidades en esta modalidad de educación a distancia. Hoy repasaremos los temas desarrollados en las diferentes asignaturas: lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, así como los idiomas inglés y francés. Iniciamos de inmediato con lengua española. En esta semana he estado colaborando para ustedes en el desarrollo de la competencia comunicativa y la de pensamiento lógico, creativo y crítico. En esta ocasión lo hice mostrándoles el uso de títulos y subtítulos como componentes esenciales para lograr ordenar la información que se desea desarrollar en un artículo expositivo. Así que, a prepararnos, agudizamos los sentidos y aprender desde casa. Nos encontramos juntos una vez más para compartir este espacio donde aprendemos lengua española. Soy tu maestra Scarlett Rincón y para mí es un placer ser la guía hacia los pasos por tu educación. Hoy fijarás tus conocimientos en torno al uso de los títulos y subtítulos como componentes esenciales para organizar la información a presentar en el mismo. ¿Alguna vez has observado los textos de los libros y te has fijado por qué siempre la maestra o el maestro te dice ¿cómo dice el título del texto? ¿Ustedes se han preguntado por qué lo hace o cuál es su importancia? Pues les explico. El título se encarga de introducir el tema, es decir, el asunto primordial de lo que trata el texto. Los títulos son generales y por eso es importante que sean claros, específicos, llamativos, atractivos, sintéticos y muy significativos. En cualquier tipo de texto, el título sirve para enunciar de forma clara su contenido y evidenciar el tema en cuestión. En este sentido, es bueno resaltar que los títulos deben presentar una idea definida de lo que está escrito, ya que para el lector estos constituyen una herramienta útil porque posibilitan realizar lecturas selectivas o parciales de los aspectos más interesantes sobre un determinado tema, lo que permite el ahorro de tiempo y mayor precisión en la búsqueda. Así que los títulos, como los subtítulos, son de suma importancia para desarrollar cualquier tema en un artículo expositivo. Te invito a que compartamos un artículo expositivo que lleva como título Medio ambiente, su cuidado y protección. En este momento
analizaremos su introducción e identificaremos el título y la función del mismo dentro del texto. Medio ambiente, su cuidado y protección. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos de las personas o de la sociedad en su conjunto. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. Por lo tanto, debe ser cuidado y protegido. ¿Escuchaste bien parte del artículo expositivo? ¿Te diste cuenta cuál era su título? Perfecto. Medio ambiente, su cuidado y protección. De ahí parte el texto, del título, y de inmediato va presentando el mensaje que lleva el artículo, que dice que el medio ambiente no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. Por lo tanto, debe ser cuidado y protegido. Y esto se puede lograr a través de diversas acciones. Por lo que el título evidencia que debes presentar una idea definida de lo que está escrito. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los subtítulos? Los subtítulos se usan para distinguir los elementos que integran el tema, llamados subtemas. En estos se presentan los argumentos o ideas que amplían el tema. Estos también se utilizan para separar las lecturas de textos muy largos o contenido parcial de lo que sigue, y van debajo de los títulos principales. Es importante resaltar que los subtítulos se crearon porque los títulos son muy cortos y resumidos. Ya que estamos hablando de títulos y subtítulos, presta mucha atención a lo siguiente. La palabra título es de origen titulus y se refiere a cada una de las partes en que suele dividirse temas de estudio, y estos a su vez pueden dividirse en otros puntos, lo cual permite al lector tener un indicio de lo que tratará la lectura. A su vez, la presencia de títulos en la lectura es de gran utilidad, ya que permite al lector, en el caso de no poder continuar con la actividad, tener el conocimiento de en qué título o punto abandonó la misma para retomarla en otro momento con mayor facilidad. Asimismo, no se debe confundir el término título, titular y tituló. El término titular es la persona que se encarga de poner título, nombre o inscripción a una cosa, y a su vez la expresión tituló es la tercera persona del singular del pretérito indicativo. Por ejemplo, ella tituló su artículo como la crisis económica del 2015. Queridos estudiantes, fue un gran placer compartir con ustedes hoy en nuestro encuentro de lengua española. El tema trabajado fue bastante exquisito, ya que estudiamos el uso de los títulos y subtítulos, y estoy segura de que lo podrán identificar al momento de leer cualquier tipo de texto, y sobre todo lo podrán utilizar al momento de elaborar su artículo expositivo. Hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. No olviden continuar indagando sobre el tema y ejercitándose, trabajando las actividades asignadas en el cuadernillo. Ante cualquier inquietud, pueden acudir a su maestro o maestra guía. Con cariño se despide tu profe querida Scarlett Rincón. ¡Feliz resto del día! ¿Qué les pareció? Es bueno aprender los componentes esenciales para la elaboración de un artículo expositivo. Es momento de disfrutar otra vez de lo más importante
en las clases de matemáticas para la vida, en la cual estudiamos el concepto de los números racionales. ¿Cómo surgen? ¿Qué operaciones nacen con ellos? ¿Cuál es el símbolo que representa este conjunto? Entre otros aspectos. Además, aprendimos a resolver situaciones por medio de la suma y la resta de números racionales en su forma decimal. Bendiciones desde lo alto para ustedes, mis queridos estudiantes, y para todos los suyos. Muchísimas gracias por su disposición en querer aprender matemáticas con su profe Luz. Como les prometí en el encuentro pasado, en el día de hoy estaremos hablando sobre los números racionales. De ellos sabremos cómo surgen, qué operaciones nacen con ellos, cuál es el símbolo que representa este conjunto, cuál es la definición del conjunto numérico llamado racionales, entre otros aspectos de este importante conjunto numérico. El tercer conjunto numérico que nos dieron a conocer los matemáticos antiguos fue el conjunto de los números racionales. Un número racional se define como aquel número que puede expresarse como el cociente de dos números enteros. Al decir cociente nos referimos a la división de dos números, y al decir entero significa que el conjunto de los números racionales abarca el conjunto de los números enteros. Por ende, entonces abarca al conjunto de los números naturales. Es que cada conjunto que va surgiendo se va formando con los conjuntos numéricos que estaban primero y con otros nuevos números que traen consigo. Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones, así como también los decimales. Este conjunto está situado en la recta real numérica, pero a diferencia de los números naturales que son consecutivos, a 4 le sigue el 5 y a este a su vez le sigue el 6. O sea, los números negativos cuya consecución se da así, por ejemplo, a -9 le sigue -8 y a este a su vez le sigue -7. Los números racionales no poseen consecución, pues entre cada número racional existen infinitos números. Todos los números fraccionarios son números racionales y sirven para representar medidas, pues a veces es más conveniente expresar un número de esta manera que convertirlo a decimal exacto o periódico, debido a la gran cantidad de decimales que se podrían obtener. Esto es, que un número racional es una cifra o valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros, o más precisamente, un número entero y un número natural positivo. A continuación, les presento algunos datos acerca de lo que es el conjunto de los números racionales. Escuchemos. Al conjunto de los números racionales se le denota con la letra Q, que viene de la palabra anglosajona quotient, traducción literal de cociente, y que sirve para recogerlos como subgrupo dentro de los números reales y junto a los números enteros, cuya denotación es la letra Z. Por ello, en ocasiones se refieren a los números racionales como números Q. Un número racional puede ser expresado de diferentes maneras, sin alterar su cantidad mediante fracciones equivalentes. Por ejemplo,
Un medio puede ser expresado como 2/4 o 4/8 debido a que estas son fracciones reducibles. Asimismo, existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados, cuya representación decimal tiene un número determinado y fijo de cifras. Por ejemplo, 1/8 es igual a 0,125. Los números racionales periódicos, de los cuales sus decimales tienen un número ilimitado de cifras, pero se diferencian de los números irracionales porque de esas cifras se puede descubrir un patrón definido, mientras que en los números irracionales sus cifras decimales son infinitas y no periódicas. A su vez, los números racionales periódicos se dividen en dos: los periódicos puros, cuyo patrón se encuentra independiente después de la coma, por ejemplo, 0.63 y siguiente, y los periódicos mixtos, de los cuales el patrón se encuentra después de un número determinado de cifras, por ejemplo, 5.48, 17, 63 y siguiente. En otras palabras, los números racionales son números reales que pueden reescribirse como la fracción de dos números enteros, porque se conoce tanto el numerador como el denominador. Pero, como todo en la vida, los números racionales también tienen sus propiedades. Existen para la suma y para la resta y para la multiplicación y para la división. Distintas propiedades de los números racionales son de estas operaciones, porque entre las propiedades de la suma y la resta están propiedad interna, según la cual al sumar dos números racionales, el resultado siempre será otro número racional, aunque este resultado puede ser reducido a su mínima expresión si el caso así lo necesitara. Por ejemplo, 2 más 6 es igual a 8. Tanto el 2 como el 6 como el 8 son números racionales. Por eso es la propiedad interna. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Por ejemplo, 3 más 5, entre paréntesis, menos 7 es igual a 3 más 5 menos 7 entre paréntesis. Lo que antes estaba en paréntesis ahora ya no está, pero sigue siendo número racional. Propiedad conmutativa. Donde en la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no va a cambiar. De esta manera, 8 más 10 es igual a 10 más 8. 8 más 10 es igual a 10 más 8. Han cambiado de posición, pero el resultado no varía. Para la suma, esta operación se lee: el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Ahora veamos el elemento neutro. Es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será el mismo número racional. Veamos este ejemplo. 12 más 0 es igual a 12. Si te das cuenta, el resultado no varía, porque el 0 es nada. Y tú dices 12 más 0 igual a 12. Veamos entonces el inverso aditivo o elemento opuesto. Es la propiedad de números racionales según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro.
es decir, que al sumarlos se obtiene como resultado el 0. Por ejemplo, 6 menos 6 es igual a 0. 6 positivo, 6 negativo, igual a 0. Por otro lado, existen también las propiedades de los números racionales por parte de la multiplicación y la división. Y estas son propiedad interna, en razón de que al multiplicar números racionales, el resultado también es un número racional. Por ejemplo, 5 por 6 es igual a 30. Tanto 5 como 6 son números racionales, pero el 30 como resultado también es un número racional. Esta además aplica con la división, porque 30 entre 5 es igual a 6 y los tres números son números racionales. Propiedad asociativa, donde al agrupar diferentes factores, la forma de la agrupación no va a alterar el producto. Por ejemplo, 3 por 5 entre paréntesis por 2. Eso es lo mismo que decir 3 por 5 por 2 entre paréntesis. Propiedad conmutativa para la multiplicación. Aquí se aplica la famosa frase que dice: el orden de los factores no altera el producto. Entre los números racionales también funciona de esa manera. Por ejemplo, 8 por 4 es lo mismo que decir 4 por 8. En la multiplicación, esta propiedad se lee: el orden de los factores no altera el producto. Propiedad distributiva. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. Veamos este ejemplo. 2 por, entre paréntesis, 3 más 5 es lo mismo que decir 2 por 3 más 2 por 5. Elemento neutro. En la multiplicación y en la división de números racionales existe un elemento neutro, que es el número 1, cuyo producto o cuyo cociente con otro número racional dará como resultado el mismo número. ¿De dónde? 15 por 1 es igual a 15. Eso es en la multiplicación. Y en el cociente también se cumple esta propiedad, porque 15 entre 1 también es igual a 15. Las partes que componen a un número racional son el numerador y el denominador. Recordemos que un número racional se representa como el cociente de dos números enteros de la forma 5 entre 3, de modo que 5 corresponde al numerador y 3 corresponde al denominador. Estos son los elementos de un número racional expresado en fracción. Hablemos ya de lo que es la suma y la resta de números racionales en su forma decimal. Para sumar y o restar números racionales, es importante conocer las propiedades que se cumplen en estas dos operaciones con respecto a los números racionales. Entre las propiedades de la suma y la resta están propiedad interna, según la cual al sumar o al restar dos números racionales,
el resultado siempre será otro número racional, aunque este resultado puede ser reducido a una mínima expresión si el caso así lo necesitara. Por ejemplo, 2 más 6 es igual a 8. Para la resta, lo mismo, 2 menos 6 es igual a menos 4. O sea, que siempre obtendremos un número racional. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Por ejemplo, 3 más 5 menos 7 es lo mismo que decir 3 más 5 menos 7. 3 más 5 entre paréntesis menos 7 igual a 3 fuera del paréntesis más 5 menos 7 en el paréntesis. Elemento neutro. El elemento neutro es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será siempre el mismo número racional. Por ejemplo, 12 más 0 es igual a 12. Igual, si restas 12 menos 0, también es igual a 12. Inverso aditivo o elemento opuesto. Es la propiedad de números racionales según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Es decir, al sumarlo se obtiene como resultado el 0. Por ejemplo, positivo 6 menos 6 es igual a 0. O sea, 6 menos 6 igual a 0. Para que se cumpla esta propiedad, se debe tener las cantidades iguales con signos opuestos, suma y resta. Propiedad conmutativa, donde en la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no cambia. De esta manera, por ejemplo, 8 más 10 es igual a 10 más 8. O sea, el resultado no va a cambiar. Para la suma, esta operación se lee, el orden de los sumandos no altera la suma. Pero ojo, esta propiedad no es aplicable para la resta, puesto que si decimos 12 menos 8 no es lo mismo que si cambiamos el orden de los números y decimos 8 menos 12. Nunca va a ser igual. Pero 8 menos 12 va a ser igual a menos 4. Y 12 menos 8 igual a 4. No se obtiene el mismo resultado jamás. Realicemos ahora algunas sumas y algunas restas con números racionales en su forma decimal. La capacidad de carga de un autobús de pasajeros es de 1000 libras. En la parada se subieron 5 personas. Cada una tenía un peso corporal diferente. Una pesaba 160.55 libras, otra 189.3 libras, otra 200.1 libras, otra 290.48 libras y la otra persona pesaba 139.7 libras. Luego de tener esa carga dentro, ¿cuántas libras más podría soportar el autobús? Aquí tenemos que sumar y restar en el mismo ejercicio. ¿Qué hacemos primero? Pues lo primero es sacar del ejercicio todos los decimales que nos dan, que en este caso son 160.55, 189.3, 200.1, 290.48 y 139.7.
2.7. Esos son todos los decimales que contiene el ejercicio. Los colocamos como una suma de decimales. ¿Recuerdas cómo es? Punto debajo de punto, décima debajo de décima, centésima debajo de centésima, milésima debajo de milésima y así sucesivamente. Procedemos entonces a colocar en posición de suma los decimales que nos dan. Así, 160.55, debajo 189.30, debajo 200.10. Decimos 200.10 porque hemos agregado un 0. 290.48, 139.70. Todo eso lo colocamos como suma, en orden de suma. Al sumarlo obtenemos el resultado que es 980.13. Ese es nuestro resultado. Tomamos entonces ese resultado y lo restamos al total de libras que puede soportar el minibús. Lo colocamos, como ya sabemos, puntos con puntos, décimas con décimas, milésimas con milésimas y así sigue. Porque la resta se hace en el mismo orden que la suma. Y lo hacemos así. 1000, que es la cantidad de libra que soporta el autobús, 1000.00. Hemos agregado 2 ceros al 1000, 1000.00, menos el resultado que obtuvimos de la suma, que es 980.13. 980.13. Y eso entonces nos da un resultado de 19.87. 19.87. ¿Te diste cuenta que el 1000 no tiene punto decimal visible? Pues en ese caso lo que hicimos fue poner un punto y agregar tantos ceros como fueron necesarios para emparejar con la otra cantidad y así procedimos a realizar la resta. Saber trabajar con números racionales es una gran ventaja, pues con este conjunto numérico podemos realizar diversos cálculos. Por ejemplo, cuando se nos presenta la necesidad de comprar algún artículo y hay que realizar divisiones, el resultado puede ser un número decimal. Y así, en muchísimas otras ocasiones, aplican los números racionales. Te animo a que continúes realizando sumas y restas con números decimales para que desarrolles al máximo tu potencial y así puedas resolver todo lo que enfrentes con esto de los racionales en sumas y en restas. Hemos llegado al final de la clase de hoy, pero antes de irme quiero dejarte una tareita pequeñita. Anota. Investiga el procedimiento que se debe llevar a cabo para sumar y o restar fracciones con igual denominador. Te voy a repetir. Investiga el procedimiento que se debe llevar a cabo para sumar y o restar fracciones con igual denominador. Eso lo vas a investigar porque ese es el tema que estaremos viendo en nuestra siguiente clase. Suma y resta de números racionales expresados en fracciones. Te recuerdo que cada tema que desarrollamos en nuestros encuentros está relacionado con las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo. Por ello, te exhorto a que prestes bastante atención a nuestras explicaciones. Y si te surge alguna duda, ahí están tus profes para ayudarte.
Recuerda esto. Tú no estudias para saber más, sino para ignorar menos, porque lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Cuídate y cuida de los tuyos. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Hola, soy su doctor Ricardo Carrasco. Espero que estén bien, sobre todo si están aplicando los conocimientos nutricionales que han aprendido durante las cápsulas anteriores. En esta cápsula veremos algunos consejos útiles para preparar comidas saludables y seguras. ¿Cómo preparar comidas saludables y seguras? El principal consejo para preparar comidas seguras es la higiene. Para garantizar que una alimentación es saludable, los alimentos deben de ser preparados, conservados y consumidos de forma higiénica. Es muy importante que entiendan el concepto de lo que es higiene. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos antes de preparar y comer los alimentos. También después de ir al baño. Tenemos de manera obligatoria que lavarnos las manos. En estos momentos en los cuales el COVID-19 está presente en nuestra cotidianidad, es todavía más importante tener una higiene que sea óptima. Es fundamental utilizar agua purificada, no solo para beber, sino también para cocinar. Les digo que si el agua no es potable, el riesgo de contraer bacterias es casi inminente. Bacterias como son la Escherichia coli, la Salmonella, el Enterobacter, la Leptospira, microbacterias o Staphylococcus aureus, por mencionar algunos, es muy alto. Por eso es vital guardar los recipientes limpios, tapados. Les recuerdo que el cólera es una enfermedad bacteriana que puede causar la muerte de una persona en pocos días. Se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados. Por esa razón, y más ahora en los tiempos de coronavirus, debemos de mantener una higiene que sea al 100%. Otro consejo es lavar con agua potable y muy bien los alimentos que se consumen crudos, como son las frutas y los vegetales. Del mismo modo, hay alimentos como los lácteos y las carnes que se deben conservar refrigerados, si no se van a consumir inmediatamente. Para ello es vital mantenerlos dentro de la nevera para que evitemos que se dañen. Otros agentes contaminantes de los cuales debemos de cuidarnos son los insectos, los ratones y las mascotas. De modo que si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con estos vectores, se corre el riesgo de adquirir enfermedades como son la leptospirosis, cólera, fiebre tifoidea, disentería, lombricis, entre otras. Por eso se recomienda mantener las comidas tapadas para protegerlas de las moscas y otros animales que puedan causar estragos en nuestra salud. Sigan estos consejos y las posibilidades de contraer enfermedades serán mínimas. Recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima cápsula. Y recuerden que en la educación está la salud.
Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Así podemos decir que en las clases de matemáticas aprendemos para la vida. ¿Conoces la importancia de las ciencias sociales? Si prestaron atención a las clases de esta semana del maestro Julio Pimentel, es muy probable que ya tengan este conocimiento. Su profe Julio habló sobre la historia, características y objeto de estudio de las ciencias sociales, además de las ramas que componen dicha ciencia. Escuchemos con atención el resumen de ciencias sociales. Saludos estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Recuerden que las anotaciones pertinentes que quieran hacer en el cuaderno acerca de la clase, las pueden hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedan concentrarse y entender mejor todo lo tratado en la clase. Las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia humana. Conforman un conjunto de saberes completamente distinto de las ciencias naturales y las humanidades, dado que emplean el método de las primeras, pero se ocupan del mismo asunto que las segundas. Las ciencias sociales estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, así como la manera de organizarse. Ahora conozcamos un poco de la historia de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son formalmente una invención moderna. Muchas de ellas tienen raíces diversas en la filosofía de la antigüedad. En ese entonces no se distinguía entre el ejercicio de las matemáticas y el estudio de la poesía o la historia. Esta diferenciación de las áreas del saber comenzó con la Ilustración y el nacimiento del pensamiento científico. Mientras las ciencias naturales provienen de la filosofía natural de la época, las ciencias sociales lo hacen de la llamada filosofía moral. En el siglo XVIII, el nacimiento de las ciencias sociales tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas franceses como Denis Diderot y Jean-Jacques Rousseau. Luego, con el auge del positivismo en el siglo XIX, surgió la idea de comprender los asuntos referentes a la humanidad bajo la misma lógica con que se comprendían los científicos. El filósofo francés Auguste Comte fue el primero en intentar dar nombre a ese campo naciente del saber, primero llamándolo física social. Sus seguidores emplearon una terminología similar: investigación social, hechos sociales y finalmente ciencias sociales. Pero, ¿qué es y qué no es una ciencia social?
No existe un criterio único y universal al respecto, aunque sí cierto margen de consenso. Algunas disciplinas, como la historia, por ejemplo, pueden ser consideradas una ciencia social o una de las llamadas humanidades. Esto dependiendo del país en donde nos encontremos. En su conjunto, las ciencias sociales son disciplinas relativamente jóvenes, al menos comparadas con la mayoría de las ciencias naturales y con muchas tradiciones letradas. Plantean problemas de tipo metodológico y epistemológico, totalmente propios e independientes. Sin embargo, es común que entre ellas se tomen en préstamo diferentes saberes, herramientas o procedimientos. También puede ocurrir que alguna ciencia social acuda a otras áreas lejanas del saber, como les resulte conveniente. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. La perspectiva específica o el sector puntual de su existencia, de la que cada ciencia social se ocupa, es distinta dependiendo a qué disciplina nos refiramos. Por ejemplo, la sociología aspira a comprender el conjunto de las dinámicas de las sociedades, mientras que la psicología pretende comprender y explicar cómo opera la mente humana. En su conjunto, las ciencias sociales intentan construir la ciencia del ser humano. Entonces, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales? Aunque en las ciencias sociales no son habituales los experimentos comprobables, ni se descubren leyes universales e inamovibles del mundo humano, las ciencias sociales son la mejor herramienta de la que dispone la humanidad para entenderse a sí misma. Gracias a ellas, el ser humano puede estudiarse a sí mismo desde un punto de vista riguroso, empírico, científico, alejado de las subjetividades y las metafísicas del arte. Las ramas de las ciencias sociales son los distintos grupos en los que se pueden clasificar las disciplinas de las ciencias sociales. En este sentido, existen distintas formas de clasificación. Por ejemplo, en función del objeto de estudio, se pueden identificar dos ramas dentro de las ciencias sociales: las ciencias sociales generales y las ciencias sociales particulares. Las ciencias sociales generales están centradas en la actividad de los grupos sociales, como la historia y la etnografía, mientras que dentro de las ciencias sociales particulares se pueden distinguir aquellas disciplinas que estudian los grupos sociales y su estructura interna, como la economía y la sociología, así como aquellas que se centran en su estructura externa, como la geografía y la demografía. Es que las ciencias sociales abarcan un conjunto muy diverso de áreas, en torno a las cuales no siempre existe un consenso organizado, sino más bien un debate activo en las academias. De modo que la siguiente lista de ciencias sociales debe tomarse de manera tentativa, en lugar de definitiva. Veamos cuáles son los tipos de ciencias sociales. No existen tipos propiamente dichos de ciencias sociales, ni clasificaciones universales para pensarlas. Sin embargo, es común clasificarlas en tres grupos, de acuerdo a su objeto de estudio. Tales grupos son: ciencias que estudian el sistema cognitivo humano, es decir, que se interesan en el modo de funcionar del individuo y su relación con la realidad. En ese sentido, se interesan por la comunicación, el lenguaje, el aprendizaje y la formación de los individuos. Esto a menudo las lleva a adentrarse al campo humanístico, por ejemplo, la psicología o la lingüística. Ciencias que estudian la interacción social humana, o sea, que se especializan en la constitución de las comunidades y la relación del individuo con ellas. Por ejemplo, las ciencias políticas o la sociología. Ciencias que estudian la evolución de las sociedades, esto es, que adoptan la perspectiva más amplia y a menudo holística de la sociedad humana y eligen comprenderla en su contexto temporal. Por ejemplo, la historia o la antropología.
Las ciencias naturales son el conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales, y su finalidad es la de explicar y descubrir las leyes que rigen el mundo natural y predecir su comportamiento. Mientras que las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio el ser humano, la sociedad y sus instituciones. Su intención es la de explicar y comprender cómo funciona el mundo social. Pero hay que recalcar que ambas utilizan el método científico y lo que se proponen es ampliar el conocimiento sobre la realidad. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero como siempre te invito a seguir investigando más acerca de las ramas que componen a las ciencias sociales. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima. Finalmente, en la clase de sociales, entendimos la importancia de las ciencias sociales, la cual se fundamenta en la necesidad de estudio y examinación de las sociedades y conductas humanas, mediante disciplinas académicas que permitan analizar las interacciones y el desarrollo cultural en el mundo. Por otra parte, en las clases de ciencias de la naturaleza, aprendimos sobre los tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Veamos qué nos trae la maestra Isaura Peralta. Bendiciones del Altísimo para cada uno de ustedes. Reciban un afectuoso saludo cargado de cariño y admiración por el trabajo que están realizando. Nos encontramos casi al final de la meta y debemos trabajar con mucho más entusiasmo y amor. Soy Isaura Peralta, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza. Seguimos aprendiendo sobre los tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Continuamos con el tema tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Hoy aprenderemos cómo la fuerza eléctrica afecta nuestro planeta Tierra. Cuando hablamos de fuerza eléctrica, es probable que pienses de inmediato en la energía eléctrica que llega a tu casa, o tal vez en un rayo. Más adelante descubrirás que ambas tienen un origen muy similar. Primero, vamos a definir qué significa fuerza eléctrica, carga y corriente eléctrica. Fuerza eléctrica es aquella que se produce entre las cargas positivas en las partículas llamadas protones y las cargas negativas de las partículas llamadas electrones. Repito, fuerza es aquella que se produce entre las cargas positivas en las partículas llamadas protones y las cargas negativas en las partículas llamadas electrones. Una carga eléctrica es la cantidad de energía que producen las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Una carga eléctrica es la cantidad de energía que producen las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Corriente o energía eléctrica es cuando los electrones se mueven a través de un material conductor, como por ejemplo el cobre. Es decir, que cada vez que prendes o apagas el interruptor de la lámpara o bombillos,
se genera un movimiento de electrones a través de cables metálicos, como por ejemplo el cobre. Después de tener estos conceptos claros, veremos algunos fenómenos producto de la energía eléctrica en la naturaleza. Como por ejemplo, ¿qué es un rayo y cómo se origina? Rayos. Los rayos se originan tanto en el suelo como en la nube. Para que se genere un rayo, son necesarias dos cargas de energías opuestas. Por esto se manifiestan de varias formas y clasifican por el punto de inicio. Los rayos dentro de una nube o intranubosos son los más frecuentes. Los rayos de nube a nube o internubosos también existen. También rayos de nube a tierra y de tierra a nube. Se originan principalmente en la nube de tormenta y terminan en la superficie de la tierra, aunque también pueden ocurrir en la dirección inversa, es decir, de tierra a nube. El rayo es una poderosa descarga electrostática natural, producida durante una tormenta eléctrica. Es decir, los rayos son descargas eléctricas que se mueven a través del aire en lugares donde existen puntos de energía. Esto sucede porque dentro de una nube de tormenta hay partículas de hielo que chocan unas contra otras. Estos choques hacen que se separen las cargas eléctricas. Las positivas, llamadas protones, se quedan en la parte superior de la nube, mientras que las negativas, llamadas electrones, se forman en la parte inferior. Todo esto produce una carga de energía que se acumula en el suelo y justo debajo de la nube. Del rayo se derivan el relámpago, que se produce por el contacto de la electricidad con los gases de la atmósfera, y el trueno, que es la onda de choque que se genera y se expande al paso de un rayo. ¿Sabes qué es electricidad estática? Se refiere a la acumulación de carga eléctrica, positiva o negativa, en un material conductor o aislante. Por ejemplo, el experimento que realicé al inicio es electricidad estática. La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como por ejemplo la lana contra el plástico o las suelas de los zapatos contra la alfombra. El proceso de frotamiento causa que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro material. Otro ejemplo es el cuerpo humano, el cual está sometido a las diferencias de energía entre la atmósfera y la Tierra. Es decir, es atravesado constantemente por unas cargas eléctricas que absorbe y luego expulsa. Otro fenómeno relacionado a las fuerzas eléctricas que afectan la Tierra son las tormentas eléctricas. Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y truenos. Las tormentas eléctricas o tronadas se originan en las nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatorio. Cuando nos referimos al término tormentas eléctricas, pensamos en truenos y rayos.
Pero las nubes también producen lluvias fuertes, vientos en ráfagas y pueden formar granizos y tornados. La electricidad es el flujo de una carga de energía y la mayor parte de esa carga fluye cuando los electrones se mueven. Si hay una cantidad excesiva de electrones, un objeto desarrolla una carga negativa total y la naturaleza equilibra cada cosa produciendo iguales cargas positivas en otras partes. Como siempre te digo, aprende más sobre las ciencias de la Tierra. Te servirá para comprender mejor los fenómenos que ocurren en tu entorno. Cuídate y cuida de tus seres amados. Soy Isaura Peralta. Gracias por poner tu empeño en aprender cada día. Eres el futuro de un mundo en evolución. Feliz resto del día. Hasta pronto. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Nos encontramos en el Acuario Nacional de la República Dominicana, una institución educativa, científica, cultural y recreativa con la misión de proteger y conservar la biodiversidad costero-marina y dulce acuícola que se refiere a las plantas y animales que realizan sus actividades vitales en agua dulce. Promoviendo su conocimiento a través de actividades educativas y exhibiciones permanentes y temporales. Las funciones principales que desempeña el Acuario Nacional de la República Dominicana son la conservación, la investigación, educación, acuariología y veterinaria. Nos encontramos desde el túnel de
del Acuario Nacional y estamos en buenas manos porque nos acompaña la encargada del Departamento de Educación Ambiental, Ángela Hernández, quien nos va a informar en este momento cuáles son los programas que contempla el Acuario. Nosotros tenemos un amplio programa con todos los temas, dependiendo del centro que nos solicite. Y el tema para trabajarlo acá, le hacemos recorrido, proyección de videos y luego le damos su tour. Así nos pudiera decir cuáles son las áreas que podemos encontrar aquí en el acuario cuando vengamos de visita. Sí, ustedes primero pasan al auditorio, en el caso de ser de centros educativos, se le da una charlita si lo han solicitado y luego se le hace su recorrido. La sala número 1 que tiene todos los ambientes marinos, en la sala 2 que están todas las especies que nosotros podemos ver, luego pasamos a la parte de agua dulce y aquí entonces terminaríamos en el túnel con el área de manatí y las osamentas de mamíferos marinos. En el área también verde hay algunas exhibiciones como son los cocodrilos, están también las iguanas, el flamenco y también el pelicano. Exacto, de eso iba la siguiente pregunta, de la mano de esa información. ¿Cuáles son las especies que podemos encontrar aquí en el acuario? Sí, en la sala número 2 ustedes tienen ahí como le dije, en el número 1 tienen los ambientes. Bien. Ya en la sala número 2 pues tienen ahí desde la morena, tienen también el pez lenguado, tienen el pez doctor, tienen un sinnúmero de especies muy significativas aquí en el Caribe, la langosta, tienen también los tiburones, que son una de las especies que a la gente le gusta mucho. Aquí en el túnel todas las diferentes especies de los corales y también el manatí, que ustedes saben que es una especie que está muy protegida y que tenemos que cuidar. Así es, gracias Ángela. Ustedes no se aparten porque seguimos con más de nuestro recorrido. Recuerdos me trae el Acuario Nacional, pero yo quiero seguir en modo agua. ¿En modo agua? ¿Cómo así, Valerie? Explícame. Sí, así mismo, en modo agua, pero para no confundirte, ¿qué te parece si exploramos nuestra última parada y nos dirigimos hasta el Parque Manantial El Cachón de la Rubia? Acompáñanos. ¿En qué año fue creado Santo Domingo Este? A. 1995. B. 2001. C. 2005. La respuesta correcta es la B. Santo Domingo Este, como dijimos al principio, fue creado en el año 2001, específicamente el 16 de octubre. Gracias a todas estas informaciones, hoy podemos conocer acerca de los rayos, relámpagos, tormentas eléctricas y el origen de su estudio. Pasemos ahora a los idiomas. En The English Class, aprendieron a analizar un texto mediante los vocabularios y estructuras gramaticales que han aprendido. Así que, pay attention to the teacher Saily Padilla. Hello student, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. En la clase de hoy estaremos practicando sobre la lectura de un texto y cómo responder preguntas relacionadas. Al finalizar la clase tendrás la capacidad de responder preguntas de comprensión de un texto. Are you ready? A lo largo de las clases de inglés hemos aprendido vocabulario y estructuras gramaticales
relacionadas con diversos temas. En el día de hoy tomaremos este espacio para poner en práctica parte de estos conocimientos con relación al análisis de un texto. Específicamente nos vamos a enfocar en 2 correos electrónicos enviados por 2 primos. Uno de ellos se llama Rubén y el otro Roberto. Analizaremos el texto y luego vamos a responder algunas preguntas relacionadas con dicho texto. Primero, leemos el texto completo y luego lo analizamos párrafo por párrafo. Escucha. Hello, cousin Rubén. I'm so happy you are visiting Miami directly from the Dominican Republic. Yes, you are studying biology here for 1 month. But I want to invite you next week to do some fun things. Do you have time? On Tuesday, I will go to a famous shopping center. Let's go together. They have cheap and beautiful clothes. Then, on Wednesday, would you like to visit a national park? They have sea turtles. Ahora analicemos punto por punto este mensaje. Se inicia con un saludo. Hello, cousin Rubén. Es muy importante saludar al inicio de un mensaje, porque esto muestra cordialidad y respeto. Hello, cousin Rubén. ¿Recuerdas algunos otros saludos? Pueden ser hello, hi, good morning, how are you, entre otros. Es probable que en este saludo no conozcas la siguiente palabra, cousin. Cousin significa primo o prima. Repite, cousin. Cousin. Ahora escribe. Cousin se escribe C-O-U-S-I-N. Cousin. Por lo tanto, la frase o expresión Hello, cousin Rubén significa Hola, primo Rubén. ¿Qué más le sigue diciendo Roberto a Rubén? En el siguiente párrafo hay una oración que dice I'm so happy you're visiting Miami directly from the Dominican Republic. Te repito. I'm so happy you're visiting Miami directly from the Dominican Republic. Estoy tan feliz de que estés visitando Miami directamente desde la República Dominicana. Es muy probable que ya sepas el significado de esta oración, porque se inicia con un verbo que ya conocemos, el verbo to be. I'm. Yo soy o yo estoy. Luego le sigue la expresión so happy. Tan feliz. So happy. I'm so happy. La palabra so se utiliza para indicar una cantidad elevada o excesiva. Literalmente se puede traducir aquí como tan o tanto. Por ejemplo, para decir estoy tan feliz sería I'm so happy. Si quieres decir estoy tan triste, dirías I'm so sad. O si quieres decir lo siento tanto, dirías I'm so sorry. Hello students, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. En el día de hoy continuaremos practicando más acerca de cómo responder preguntas de comprensión de un texto mediante el análisis del correo respuesta que le hizo Rubén a Roberto. Are you ready? Empecemos por leer el correo que le envió Rubén a Roberto.
Hi, cousin Roberto. Yes, I'm extremely happy and excited to visit this beautiful city for the first time. It's hot and humid, but that's okay with me. I love the tropical weather. Thank you very much for your invitations. Yes, the mall on Tuesday sounds perfect. Let's do it. I need some new shirts. About the national park, I'm sorry, I can't. I would love to go, but on Wednesday I have to work on a school project. Ahora analicemos punto por punto este mensaje. Empezamos por el saludo. Rubén dice, Hi, cousin Roberto. A diferencia de Roberto, que utilizó hello, Rubén usa hi. ¿Recuerdas la diferencia entre hello y hi? Ambos significan lo mismo, pero hello se utiliza en una situación más formal y hi en una situación informal o de más confianza. ¿Qué más le sigue diciendo Rubén a Roberto? En el siguiente párrafo dice, Yes, I'm extremely happy and excited to visit this city for the first time. Te repito. Yes, I'm extremely happy and excited to visit this city for the first time. Esta oración significa, sí, estoy extremadamente feliz y emocionado de visitar esta ciudad por primera vez. Y es probable que ya supieras el significado, porque inicia con el verbo to be. I'm. Yes, I'm. Sí, yo estoy. Luego le sigue la frase o expresión extremely happy. Extremadamente feliz. Extremely happy. Esta palabra, al igual que so, indica una cantidad elevada o excesiva. Por lo tanto, para decir estoy extremadamente feliz, dirías I'm extremely happy. Igual, si quieres decir estoy extremadamente triste, sería I'm extremely sad. O, si quieres decir lo siento muchísimo, sería I'm extremely sorry. Ahora, ¿notaste cómo está el clima en Miami? El correo dice, It's hot and humid. It's hot and humid. Está caliente y húmedo. ¿Recuerdas cómo se hace la pregunta con relación al clima en inglés? Para preguntar sobre el clima en inglés se utiliza la siguiente pregunta. What's the weather like? What's the weather like in Miami? It's hot and humid. Repite. What's the weather like in Miami? It's hot and humid. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda que enseñando a otros, tu aprendizaje será más significativo. Y para mí es un placer ser tu apoyo en tu aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora
retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Hola, soy William Santana. Hasta hace poco todo se hacía desde nuestras casas, pero así como la escuela, de manera gradual tendremos nuevas aventuras en las cuales te mostraré cosas que puedes hacer y aprender tanto fuera como dentro de tu casa. El planeta necesita que recicles, reuses y reutilices para aliviar el peso que desde hace décadas caen sobre los mares, ríos, desiertos, sabanas, bosques, islas y sobre todo ser vivo que en estos lugares habita. El reciclar, que no se limita al plástico, es vital que se haga con todo lo que sea desecho sólido y esté a tu alcance. Ahora que estás en casa, es más fácil comenzar a crear un hábito y compartirlo con tus cercanos. ¿Recuerdan los platos que utilizamos en algunas actividades y luego desechamos? Pues aquí se reciclan y se convierten en arte. Veamos cómo lo hacen. Giovanni Martínez, me dedico al reciclaje. Este trabajo yo lo estuve a medio de la fabricación de molduras de madera. A los chinos, fabricarla en plástico, usando todo el derivado del foam, nosotros traímos esa tecnología aquí, a República Dominicana, en la cual usamos todo lo que contenga PS, es decir, foam, como cuáles, vaso foam, plato foam, tenedores foam. Vía iglesia, vía junta de vecinos, vía colmadones, vía abuso, que muchos abusos lo buscan, lo venden ligado como materiales como hierro, donde llevan hierro llevan el fondo, yo voy y lo busco. Galería de arte, fotógrafos, pintores locales. Sencillo. Cuando agarre un plato foam con su picapollo, que lo lave, lo mete en una funda y se lo lleve al padre o al patrón de la junta de vecinos. Un día me fui a dormir. Al despertar me di cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza,
comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Del inglés vamos ahora al francés. En esta semana el maestro Echanson Layonés nos enseñó normas de cortesía que nos servirán para dirigirnos a una persona con más respeto y cariño. Refresquemos la memoria con el repaso de estos contenidos. Salut à tous! Bienvenue à la clase de français. Más que un honor estar aquí una vez más para continuar aprendiendo juntos el idioma francés. Hoy aprenderemos algunas normas de cortesía que nos servirán para dirigirnos a una persona con más respeto y cariño. Cuando diriges la palabra a una persona o las presenta a otra, por cortesía debes decir señor, señora o señorita. Si conoces esa persona, le agregas el apellido, señor Almonte, señora Morales, señorita Ademán, etc. En francés es igual. Ahora veamos eso en francés. Monsieur pour un homme, que es señor en español. Madame pour une femme mariée, que es señora en español. Mademoiselle pour une femme célibataire, que es señorita en español. Repite después de mí. Monsieur, Madame, Mademoiselle. En ambos idiomas hay que tener en cuenta no equivocarse. Las mujeres pueden ofenderse si le dicen señorita por señora
o viceversa. Pour toi, qu'est-ce que c'est le nom? Attention, il ne faut pas confondre le nom, le prénom et le nom de famille. Le prénom est el nombre. Le nom de famille, apellido, es común a la familia. Le nom se usa a veces de forma general para nombre y apellidos o en una conversación coloquial para el nombre, lo que tiende a confundir. Sin embargo, lo correcto es prénom. Julio, Carla, Diana. Nom de famille, Flores, Matos. Los nombres y apellidos que tenemos cuando nacemos están vinculados con la cultura y el idioma de nuestro país. En los países de cultura hispana, como los países de América Latina, incluyendo al nuestro, República Dominicana, a los niños cuando nacen les ponen dos apellidos. Primero, el primero del padre. Segundo, el primero de la madre. Por ejemplo, Juan Cruz Cabrera y Ana Luisa Almonte Santos tienen un hijo, Lucas. Se llamará Lucas Cruz Almonte. Cuando una mujer contrae matrimonio, conserva su apellido y si lo desea puede agregar el de su esposo. Con nuestro ejemplo sería Ana Luisa Almonte de Cruz. En los países francófonos que usan el idioma francés y tienen una herencia cultural de Francia, a los niños cuando nacen les ponen un solo apellido, el del padre. En estos países también, cuando una mujer se casa, pierde su apellido a favor del apellido de su esposo. Así, en el núcleo familiar, todos tienen el mismo apellido paterno. Por ejemplo, si el señor Charles Dupont se casa con la señora Jeanne Mate, Jeanne se va a llamar Jeanne Dupont y sus hijos tendrán el mismo apellido Dupont. En ciertos documentos oficiales se le va a pedir a Jeanne su nom de jeune fille, su apellido de cuando era soltera. Apellidos comunes en Francia en orden de frecuencia: Martin, Bernard, Robert, Richard, Durand, Dubois, Moreau y Simon. Es interesante notar que varios de ellos son nombres también. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes. Quiero que sepan que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos y también cuidar a los demás. Como una máxima les digo, todo el mundo te dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas las suyas. Deja de coleccionar información del exterior y empieza a buscarla por ti mismo en tu interior. Con esta frase inspiradora se despide su profesor de francés, Echasson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine. Hemos concluido una semana más de clases nutritivas y beneficiosas para todos. Seguimos poniendo mucha dedicación y esfuerzo para cumplir nuestra meta de aprender desde casa, preservando nuestra salud. Recuerden siempre solicitar ayuda de su maestro o maestra guía para fortalecer lo que aprenden a través de los medios digitales. Recuerden seguir los protocolos de salud e higiene día a día. Soy su profe Scarlett Rincón y junto a mis compañeros maestros les esperamos listos para continuar en la próxima semana. Les deseo bendecido y feliz fin de semana.
Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.